Buen día, a continuación les presentaremos una exposición en la que se engloban las rutas metabólicas. Es muy importante que sepamos en qué consiste cada uno de ellos porque son procesos necesarios que ocurren en nuestro cuerpo y sin ellos no podríamos vivir. Es por ello que pretendemos que en este video se pueda conocer más y reforzar los conocimientos que se tenían previamente, esperando que sea de su agrado. La glucólisis es el proceso mediante el cual la glucosa se descompone. Todos los organismos biológicos requerimos de la glucólisis para poder obtener energía, ya que las células obtienen energía a partir de la glucosa al descomponerla y formar ATP y NADH. Este proceso ocurre en el citosol de la célula, es decir, que ahí se convierte la glucosa que posee 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato. Lo anterior ocurre en 10 pasos o reacciones. De esos 10 pasos existe una división en 2 grupos. Primero, que es el de la activación de la glucosa, y el segundo de recolección de energía. Veamos en qué consiste cada uno y cuáles son los pasos que debe seguir la glucosa para convertirse en 2 moléculas de piruvato. Como mencioné antes, hay 2 grupos. Las primeras 5 reacciones pertenecen a la primera fase donde se consume energía. La primera reacción, que es el inicio de la activación de la glucosa, ocurre cuando una enzima llamada hexoquinasa le agrega un grupo fosfato a la glucosa para poder formar glucosa 6-fosfato. Esta es una reacción irreversible. En la segunda reacción actúa la isomerasa, que convierte la glucosa 6-fosfato en fructuosa 6-fosfato. En la tercera reacción, la fosfofructoquinasa le transfiere un grupo fosfato proveniente del ATP a la fructuosa 6-fosfato. En consecuencia, se forma la fructuosa 1,6-difosfato. En la cuarta reacción, la aldolasa se encarga de dividir a la fructuosa 1,6-difosfato para formar G3P y dihidroxiacetona fosfato, o DHAP. El quinto paso en la dihidroxiacetona fosfato se reorganiza con ayuda de la enzima triosa fosfato isomerasa para poder formar un G3P y de esta manera convertirse en 2G3P. Y es precisamente el quinto paso donde la fase de recolección de energía acaba. A partir de la sexta reacción comienza la segunda fase, que es la de recolección de energía. En el sexto paso, el G3P se oxida con ayuda del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y forman 1,3-bisfoglicerato. Asimismo, se produce un NADH por cada G3P que se oxidó, así que tendríamos 2 NADH. En el séptimo paso, la fosfogliceratoquinasa transfiere un fosfato al ADP y así se formaría ATP y 3-fosfoglicerato. En la octava reacción tenemos que el fosfoglicerato mutasa desplaza al grupo fosfato para formar 2-fosfoglicerato. En la novena reacción, la enolasa elimina la molécula del agua 2-fosfoglicerato y así se forma el fosfoenol piruvato. Tendríamos un par de estos. Finalmente, en el décimo y último paso, el piruvato quinasa elimina al grupo fosfato del fosfoenol piruvato y de esta manera la glucosa se transforma para generar 2 moléculas de piruvato que se pueden usar para la obtención de energía en la respiración celular. El ciclo de Krebs también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico, porque es una cadena de oxidación, reducción y transformación del citrato. El citrato o ácido cítrico es una estructura de 6 carbonos que completa el ciclo regenerándose en O-acetato. El O-acetato es la molécula necesaria para producir nuevamente ácido cítrico. El ciclo de Krebs solo es posible gracias a la molécula de glucosa que se produce en el ciclo de Kevin o en la fase oscura de la fotosíntesis. La glucosa mediante la glucólisis genera los 2 piruvatos que producen en lo que se considera como la fase preparatoria del ciclo de Krebs. Las reacciones del ciclo de Krebs acontecen en la membrana interna de las mitocondrias, en el espacio intermedio que se ubica entre las cristas y la membrana externa. Este ciclo necesita la catálisis enzimática para funcionar, o sea,
necesita la ayuda de las enzimas para que las moléculas puedan reaccionar entre sí y consideren un ciclo porque existe por la reutilización de las moléculas. ¿Cuáles son los pasos para el ciclo de Krebs? El primer paso, la molécula acetil de los 2 carbonos se une a la molécula o acetato de 4 carbonos. Libera el grupo CoA, produce citrato de 6 carbonos, ácido cítrico. Segundo y tercer paso, la molécula de citrato de 6 carbonos se convierte en isómero, isotrato. Primero retirar una molécula de agua para que en el siguiente paso incorporarla nuevamente y libera la molécula de agua, produciendo isómero, isotrato y H2O. El cuarto paso, la molécula de isotrato de 6 carbonos se oxida transformándose en un acetato, liberando el CO2, una célula de carbono, produciendo acetilglutato de 5 carbonos y NDA y NDA+. El quinto paso, la molécula de glucosa de 5 carbonos se oxida obteniendo sucil-CoA, liberando el CoA, una molécula de carbono, produciendo sucil de CoA de 4 carbonos. El sexto paso es el CoA de 4 carbones sustituyendo al grupo CoA del grupo de fosfato, produciendo succinato de 4 carbones ATP, AD, GT y GATP. El sexto paso, las moléculas succionadas de 4 carbones se oxidan formando fumarato, produciendo fumarato de 4 carbones y FUA de 2, FUAT. La enzima pertenece a FUA transfiere sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. El octavo paso, la molécula de fumarato de 4 carbones se le agrega a la molécula de malato, liberando el H2O, produce malato de 4 carbones. El noveno paso, la molécula de malato de 4 carbones se oxida, regenerando la molécula de isotrato, produciendo el isotrato de 4 carbones y NDA de NDA+, produciendo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs produce la gran mayoría de los ATPs teóricos que generan la respiración celular. Se considera el ciclo de Krebs desde la combinación de la molécula de 4 carbonos, acetato o ácido hexalático de la coenzima acetil-CoA, 2 carbonos para producir ácido cítrico o ácido cítrico de 6 carbonos. En ese sentido, cada ciclo de Krebs produce 3 NDA y 3 NDA más un ATP y un AD y un fosfato de A, como se produce 2 Bs en simultánea debido a las 2 coenzimas de acetil-CoA, producto de la fase anterior llamada oxidación del piruvato. Se debe multiplicar por 2, lo que da un resultado 6 NDA que se generan 18 ATP, 2 ATP, 2 FDA que generan 4 ATP, la suma anterior de los 24 de los 38 ATP teóricos que resultan de la respiración celular. Los restantes ATP se obtendrán de la glucólisis y de la oxidación del piruvato. La glucogénesis. La glucogénesis es la ruta anaeróbica por la que tiene lugar la síntesis del glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. El glucógeno se forma por incorporación repetida de unidades de glucosas ofrecidas al sistema de forma de UDP-glucosa a una semilla de glucógeno persistente que no es menor de 4 moléculas de glucógeno unidas entre sí. El único alimento de la vía glucogénica es la glucosa 6-fosfato. El proceso de la glucogénesis, también conocida como combustión de glucosas, se lleva a cabo en la matriz extracelular del tejido epitelial. La ingestión de muchos carbohidratos puede dar lugar a que sea necesario almacenar la glucosa en los tejidos en lugar de procesarlos inmediatamente como energía. Esto es debido a que no se puede producir ilimitadas cantidades de ATP por la simple razón de que las células solo pueden tener reservas limitadas de este. Cuando está disponible más glucosa de lo que puede ser oxidada inmediatamente, el incremento del ATP intracelular usualmente inhibe el catabolismo de más glucosas e inicia procesos de su almacenamiento como glucosas o grasas. Como el cuerpo se puede almacenar mucha más grasas que glucógeno, la grasa es usualmente la que se produce en mayor cantidad y constituye principalmente reservas corporales de energía
alrededor del 85% del total. Cuando se cancela la glucólisis debido a altos niveles de ATP en los tejidos, las moléculas de glucosa remanente se combinan en largas cadenas para formar glucógeno, la sustancia animal almacenadora de carbohidratos, digamos que es el equivalente al almidón de las plantas. Al proceso de fabricación del glucógeno se le llama glucogénesis. La glucogénesis comienza cuando la glucosa entra a las células y se fosforiliza a glucosa 6-fosfato por las enzimas exoquinasas, para entonces convertirse en su isómero glucosa 1-fosfato por las enzimas mutasas. Luego se produce la uridina glucosa disfosfato con ayuda de las enzimas pirofosforilasa. Finalmente, el fosfato termina resultando separado a medida de que la enzima glucógeno sintasa va acoplado a la glucosa resultante a la cadena de glucógeno en el crecimiento. Las células del hígado y de los músculos son las más activas en los sistemas y el almacenamiento de glucógeno. La glucogenólisis es el procedimiento a través del cual se degrada el glucógeno en el organismo, con la finalidad de producir glucosa de una manera más rápida. En el proceso de la glucogenólisis participan 3 enzimas. El procedimiento de la glucogenólisis inicia con el glucógeno, elemento que constituye la forma de almacenamiento de carbohidratos más importantes en los organismos animales. La enzima que interviene es la llamada glucógeno fosforilasa, que genera glucosa. La enzima glucógeno fosforilasa se encarga de separar las glucosas de la estructura lineal hasta llegar al punto en el que alcanza 4 residuos de glucosa. La segunda enzima, que es la enzima desramificante, esta enzima rompe otros enlaces que forman parte del glucógeno y genera una molécula de glucosa libre por la acción de una enzima llamada fosfoglucomutasa. Según las necesidades del organismo, la glucosa 6-fosfato puede convertirse en 2 moléculas de adenosin trisfosfato a través de la glucólisis. También puede convertirse en glucosa a través de la acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa que puede encontrarse en el hígado. Una vez convertida en glucosa, puede ser utilizada en procesos de otras células. Se dirige tanto al hígado como a los músculos. La degradación del glucógeno comienza con la acción de una enzima específica denominada glucógeno fosforilasa, que se encarga de romper los enlaces del glucógeno. De igual manera se presenta la eliminación de las ramificaciones cuando quedan 4 residuos de glucosa cercanos a los puntos de ramificación. Los mecanismos de regulación se dan a través de sustratos y a través de un complejo sistema hormonal que involucra en el hígado al menos 3 hormonas: la adrenalina, la noradrenalina y la insulina. Para finalizar, nos gustaría recalcar la importancia que cada una de estas rutas metabólicas tienen en nuestro organismo, porque aunque nosotros no percibamos el trabajo y las reacciones que ocurren, debemos tener por sentado que en nuestro cuerpo todo el tiempo están ocurriendo reacciones químicas, entre ellas las rutas metabólicas, mismas que son auxiliares para la obtención de energía a partir de otros compuestos. La importancia de las mismas radica en la función que cumple de sintetizar los nutrientes. Esto es fundamental en el organismo, en el funcionamiento correcto de los órganos de nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo obtiene energía a través de estos procesos. La energía que se obtiene posteriormente se usará en la respiración celular y en otros procesos. En síntesis, conocer el funcionamiento de las rutas metabólicas es interesante, porque de esta manera podemos darnos cuenta del trabajo que realiza nuestro cuerpo.